¿Quién no ha prestado algo alguna vez? Un libro, una herramienta, quizá algo de dinero a un amigo. Vamos, que es el pan de cada día. Pues bien, ¿y si os dijera que cada vez que hacemos eso, estamos, sin saberlo, cerrando un contrato legal con unas reglas muy, pero que muy específicas? Hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo legal que se esconde detrás de un gesto tan simple. Y vais a ver que la ley lo ve de una forma que ni os imagináis. A ver, a simple vista la pregunta parece una tontería, ¿no? Le dejas un libro a un vecino y a otro le das una taza de azúcar. Para cualquiera de nosotros es, básicamente, el mismo favor. Pues para la ley resulta que no tienen absolutamente nada que ver. En un caso hay que devolver exactamente la misma cosa y en el otro se consume y se repone. Y esa pequeña diferencia, creedme, lo cambia todo. Vamos a ver por qué. Y es que, aunque nosotros usemos la palabra préstamo para todo, la ley lo divide en dos tipos de contrato bien distintos, el comodato y el mutuo. Y lo más curioso es que, de entrada, la ley asume que ambos son un favor, algo gratuito. Ojo, que esto es clave. La ley parte de la idea de que prestar algo es un acto de pura generosidad, no un negocio. Por supuesto que se pueden pactar intereses, sobre todo si hablamos de dinero, pero la idea de base, el punto de partida, es que es un favor. Con esto en la cabeza, vamos a por el primer tipo de contrato. El primero de ellos se llama comodato. Mirad, un truco para entenderlo es pensar en él como un préstamo para usar. Es decir, se presta algo con la condición de que se use para lo que es y luego se devuelva. Y fijaos bien en esa última frase, porque es importantísima. El prestamista nunca pierde la propiedad. Si alguien presta su coche, el coche sigue siendo suyo en todo momento. La otra persona solo tiene el derecho a usarlo. Y esto, como veremos ahora, tiene unas consecuencias enormes en cuanto a la responsabilidad. Madre mía, el lenguaje de la ley a veces es para echarle de comer aparte, ¿eh? Como buen padre de familia. ¿Pero esto qué quiere decir en pleno siglo XXI? Bueno, pues es la forma clásica un poco antigua que tiene el derecho para expresar una idea muy, muy sencilla. Eso es, esta es la traducción, por así decirlo. Básicamente, lo que la ley dice es que hay que cuidar esa cosa que han prestado con el máximo cuidado posible. Si a una persona le prestan un taladro, pues no puede dejarlo por ahí a la intemperie. Toda la responsabilidad de conservarlo bien recae sobre quien lo ha pedido. Y claro, este deber de cuidarlo se desglosa en varias cosas que, la verdad, son de puro sentido común. Si te prestan un coche, no es para hacer carreras con él. Hay que devolver ese mismo coche, no uno parecido. Y los gastos normales, como la gasolina, pues corren por cuenta de quien lo usa. Todo bastante lógico, ¿verdad? Pero cuidado, que quien presta también tiene obligaciones, ¿eh? No se libra de todo. Pongamos que al coche prestado le revienta una rueda y hay que cambiarla de urgencia para poder devolverlo. Pues el dueño debería pagar esa reparación. Y más importante aún, si el dueño sabe que los frenos del coche fallan y no dice nada, es responsable de los daños que pueda causar. Vale, ¿y cuándo se acaba este contrato? Pues la ley lo deja muy claro, cuando se acaba el tiempo o el uso para el que se prestó. También, como es algo personal, si fallece quien lo pidió. Pero atención al último punto, que es muy curioso. Si alguien presta, por ejemplo, su casa de la playa y de repente su vivienda habitual sufre un incendio, la ley le permite pedirla de vuelta por esa urgencia imprevista. Muy bien, dejamos el comodato y nos vamos al segundo tipo de contrato, el mutuo. Si el comodato era un préstamo para usar, el mutuo es, como podéis imaginar, un préstamo para consumir. Y sí, aquí es donde vuelve a aparecer nuestra amiga la taza de azúcar. Y aquí está el giro de guión, el plot twist, que lo cambia absolutamente todo. En el mismo instante en el que una persona recibe esa taza de azúcar o esos 20 euros, dejan de ser de quien los presta y pasan a ser suyos. Legalmente se convierte en el nuevo propietario. Claro, y si ahora esa persona es la dueña, ¿de quién es el riesgo? Pues suyo, al 100%. Si se le cae la taza de azúcar al suelo justo después de recibirla, el problema es de quien la ha recibido. Ya no se puede decir, uy, que he perdido tu azúcar, no. Ya era su azúcar. Y la obligación de devolverla, ojo, no desaparece. Evidentemente la obligación no es devolver los mismos granitos de azúcar, sería una locura. La obligación es devolver algo equivalente, es decir, otra taza de azúcar de la misma calidad u otros 20 euros. Y un detallito curioso, si no se pacta nada, la ley establece un plazo por defecto de 30 días para la devolución. Venga, ya tenemos las dos piezas del puzzle. Ahora, para que quede todo cristalino, vamos a juntarlas. Vamos a poner los dos contratos cara a cara y a ver las diferencias punto por punto. Aquí es donde todo va a encajar. Esta es la madre de todas las diferencias, la fundamental. Si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. En el comodato, la propiedad no se mueve. En el mutuo, cambia de manos al instante.
Todo lo demás que hemos visto, en realidad, nace de aquí. Luego, claro, está el que se presta. En el comodato hablamos de cosas con nombre y apellidos, por así decirlo. Ese coche, ese libro. Cosas que no se gastan. En el mutuo son cosas genéricas, fungibles, que diría un abogado. Vamos, dinero, harina, tornillos, cosas que se consumen y se pueden reemplazar por otras idénticas. Y esto nos lleva, lógicamente, a la devolución. En un caso hay que devolver el mismo paraguas que prestaron. No uno parecido, no, el mismo. En el otro no se devuelve el mismo billete de 20 euros, sino un billete de 20 euros. La diferencia parece una tontería, pero legalmente es un mundo. Y por último, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si la cosa se pierde o se rompe? Pues si un rayo destruye el coche prestado, en principio la pérdida es para el dueño. Pero si alguien pierde los 20 euros que le han prestado, la pérdida es suya y sigue debiendo 20 euros. Como veis, todo vuelve al mismo punto. ¿Quién es el propietario? Bueno, después de este pequeño viaje por el Código Civil, vamos a quedarnos con lo esencial. Un resumen rápido para que las ideas clave se queden bien grabadas. Aquí está la chuleta final. Pensemos en el comodato como prestar un libro. La propiedad es de quien presta, se devuelve ese mismo libro y el riesgo, por lo general, también es de quien presta. Y pensemos en el mutuo como prestar azúcar. La propiedad pasa a quien lo recibe, se devuelve una cantidad equivalente y el riesgo es de quien lo recibe desde el minuto 1. Más claro, imposible. Así que ya sabéis, la próxima vez que alguien preste una escalera o pida un poco de sal, seguro que se acuerda de esto y se pregunta, ¿esto es un comodato o un mutuo? Porque ahora ya sabemos que la respuesta tiene implicaciones legales que van mucho más allá de lo que parece un simple favor.